Bienvenido a Volver a Empezar. Yo soy Manu, trabajo como coach y mentora, acompaño procesos de cambio, de búsqueda, de volver a empezar. Pero antes de todo eso, soy humana. Soy sensible, a veces intensa, muchas veces intensa. A veces estoy cansada, a veces muy clara y otras completamente perdida. Tengo Sol en Cáncer, Luna en Piscis y Ascendente en Capricornio, lo que básicamente significa que siento mucho, pienso profundo y aún así intento organizar la vida para que no se me vaya de las manos. Creo mucho en lo emocional, en lo simbólico, en lo espiritual, en lo profundo, pero también en lo real, en lo cotidiano, en lo que duele y no siempre se entiende. Y este podcast nace de ahí. No es un podcast con respuestas perfectas, es un espacio para hablar de todo lo que normalmente callamos, esas dudas, esos miedos, esos deseos profundos y decisiones reales. Acá vamos a hablar como si estuviéramos entre amigos, con una copa en la mano, con un matecito y más que nada con el corazón abierto, porque vivir es un quilombo hermoso. Así que aguante vivir y bienvenida. Hace unos días despedí a una amiga, se fue a Australia a vivir. No fue una despedida dramática, no hubo promesas súper exageradas, no hubo... Y si nos volvemos a ver, hubo tristeza, sí, pero también una calma rara. Y mientras volvía caminando a mi casa pensaba, qué distinto vivo hoy las despedidas comparado a hace 10 años cuando emigré por primera vez. Cuando tenía 22 años, me fui a vivir a Nueva York por primera vez. Cada vez que alguien se iba, para mí era un duelo, literal. Días llorando, esa sensación de que el mundo se terminaba. Y ahora no es que no duela, es que duele distinto. Y eso me dejó pensando mucho en cómo evoluciona el apego cuando tu vida está en movimiento. Al principio, cuando emigras por primera vez, los vínculos se sienten como salvavidas. Son tu familia elegida, tu sostén, tu casa en otro cuerpo. Entonces, cuando alguien se va, sentís que te arrancan algo. No solo perdés a la persona, perdés la rutina, el plan improvisado, el nos vemos hoy, el mate en la cocina, y ahí aparece algo que casi no queremos nombrar, la necesidad. Necesito que te quedes, necesito que esto no cambie, necesito estabilidad en medio de todo este caos. Y no está mal, es humano, pero con el tiempo empezamos a cambiar, la vida cambia, las circunstancias cambian. Cuando vivís en movimiento, te reinventás mil veces. Cambian las ciudades, cambian los trabajos, cambian los grupos, cambia tu idioma incluso. Y lo más fuerte, cambia vos. Y no hablo solo de emigrar, porque también la vida, cuando uno va creciendo, uno va cambiando, va mutando, va eligiendo diferente, se va conociendo más. Ya no sos la misma persona que llegó. Entonces empezás a entender algo que a veces es muy incómodo de aceptar. Nadie está casado con un lugar, con una vida, con una rutina, ni con una versión de sí mismo. Y ahí el apego empieza a transformarse. No desaparece, pero se vuelve más consciente. Deja de ser quédate conmigo y pasa a ser te acompaño mientras estemos en el mismo tramo. Y para mí, lo que yo entendí con los años es que eso no es frialdad, es aceptar que la vida no es fija. Hay una parte mía que antes necesitaba garantías, seguridad, que las amistades duraran para siempre, que el grupo no cambiara, que nada se moviera demasiado. Hoy sigo queriendo profundidad, sigo queriendo vínculos reales, pero ya no los quiero atados. Y eso a veces se confunde, porque cuando alguien se va y vos no te desarmás por completo, parece que no te importara. Pero no es indiferencia, es confianza. Confianza en que lo que fue real no desaparece porque cambie el escenario, porque cambies de ciudad, porque cambies prioridades, de deseos, de trabajo. A mí me pasó la primera vez en Nueva York, después me pasó en Australia, también me pasó acá en Barcelona. Y años después, personas que creí que eran etapas volvieron a aparecer. Y ahí entendí algo que puede ser muy simple, y es que en el mundo de los que se mueven, los caminos se cruzan más de una vez. Y si no se cruzan, igual lo vivido fue súper real. También siento que hay una fantasía muy silenciosa en el apego. Si me aferro fuerte, no se va.
pero nadie se queda porque lo necesitemos y nadie se va porque no lo querramos lo suficiente. Las personas se van porque están buscando su propia expansión y nosotros también. A veces el verdadero amor no es retener, es dejar que el otro siga su camino, aunque eso implique extrañarlo. Y duele, pero también libera. Hay algo más que cambia cuando tu vida es movimiento. Y esto es un poco más incómodo todavía. Al principio, cuando emigrás o cuando estás perdida, los vínculos también cumplen una función. Te sostienen, te dan identidad, te recuerdan quién sos cuando vos misma no sabes. Pero con los años, si hiciste el trabajo interno, ya no necesitas que nadie te salve. Y eso cambia la forma de apegarte. Porque ya no buscas a alguien para sentirte estable. Ya no necesitas que el grupo te confirme. Ya no te desarmás si alguien se va. No porque seas fuerte, sino porque ya aprendiste a sostenerte sola. Y ahí aparece algo muy interesante para mí, o por lo menos en mi caso, que es cuando no necesitas que el otro se quede, si se queda es elección y si se va no es abandono, es movimiento. Creo que esa es la verdadera evolución del apego. No es sentir menos, es necesitar menos y amar más libre. Te propongo algo muy simple que a veces lo hablo con mis amigos que les cuesta un poco más este tipo de situaciones y es pensar en una persona que ya no está en tu vida como antes. Puede haberse ido de ciudad, puede haberse ido emocionalmente, puede haberse ido del todo y pregúntate, ¿lo que extraño es a la persona o es la versión mía que era cuando estaba con ella? Porque a veces no duele solo el otro, duele esa etapa que terminó, duele que ya no sos esa persona y eso también es parte de crecer. Después de eso, si querés, escribí una frase, algo como te agradezco lo que fuimos y me permito seguir así. Nada más, sin ritual raro, solo el reconocer lo que estás sintiendo. Hay algo que entendí después de muchos años moviéndome y es que si tu vida es movimiento, no puedes pretender vínculos estáticos. No puedes querer explorar el mundo y al mismo tiempo exigir que todo alrededor permanezca igual. Eso es una contradicción que tarde o temprano empieza a romperse. A veces creemos que el apego es frialdad, pero el verdadero desapego no es no sentir, es sentir sin querer poseer. Lo digo de nuevo, es sentir sin querer poseer. Es mirar a alguien que querés y pensar, ojalá tu camino te lleve lejos, aunque eso signifique que no siempre sea al lado mío. Y es fuerte, y es duro, y duele, porque el ego quiere otra cosa. El ego quiere seguridad, permanencia, garantía, pero la vida real no funciona así. La vida real es cíclica, es geográfica, es cambiante. Y si elegís una vida en movimiento, tenés que aprender a amar el movimiento. Yo no lloro menos porque me importe menos. Lloro distinto porque entendí que las personas no vienen a quedarse, vienen a transformarte. Algunas se quedan muchos años, otras tal vez solo una temporada, unas semanas, un mes, pero todos dejan algo. Y quizás la madurez no es lograr que nadie se vaya, es poder decir gracias por lo que compartimos y confío en que la vida nos va a volver a cruzar, o no, pero igual valió la pena. Tal vez la evolución del apego no es endurecerte, es volverte tan entera que ya no necesitas retener a nadie para sentirte completa. Y eso no significa que no extrañes, significa que elegís vivir el presente sin hipotecarlo por miedo al futuro. Y cuando entendés eso, las despedidas siguen doliendo, pero dejan de asustar. Gracias por quedarte escuchando esto. Si estás en una despedida o si alguien se fue hace poco, ojalá estas palabras te acompañen un poquito, no para que te duela menos, porque es imposible, sino para que entiendas que sentir distinto también es crecer. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto que todo lo que esté en tu vida lo vivas de verdad. Aguante vivir.